Luz, cámara, acción. Dios le bendiga. Dios le bendiga nuevamente a un nuevo mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo para la salvación y la bendición de todos aquellos que escuchen esta palabra viva, esta palabra que Dios nos ha dado para que muchos sean salvos. Dice la Biblia: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Hay una palabra en el capítulo 7 del libro que escribió Juan acerca de Jesucristo. Dice así esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Dios le bendiga. Esta palabra que Dios quiere que se transmita está dirigida hacia una población, hacia un pueblo que necesita entender cuánto necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos un toque de su Espíritu. Muchas veces estamos viviendo en esta vida con un vacío, con un desenfreno, con una depresión, con un desánimo. Y es falta de que no tenemos el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que Dios vino. Y dice que Él vino a darnos de su Espíritu. Y Él nos da su Espíritu por medida. Hay un verso bíblico que dice en Romanos 8:14, donde dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Necesitamos un toque de su Espíritu. Necesitamos que Dios toque nuestro espíritu con su Espíritu para ser guiado. Necesitamos el Espíritu de Dios para que Dios guíe nuestros pasos. Necesitamos el Espíritu de Dios para que Dios nos dé dirección hacia el camino de la vida. Jesús dijo en su palabra que el que tuviera sed se acercara a Él y bebiera del agua que salta para la vida eterna, que era el Espíritu de vida que Dios había provisto hacia nosotros los hombres, para que su Espíritu pudiera dirigirnos hacia la salvación. Necesitamos un toque de su Espíritu. Jesús quiere que tú recibas su Espíritu, que tú recibas un toque de su Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Necesitamos tener la esencia, la santidad de Dios a través de su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el mismo Dios en espíritu, ya que la Biblia dice que Dios es espíritu y tales adoradores está buscando el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos unirnos a Dios en un mismo espíritu. Antes de nosotros ser formados como cuerpo terrestre, Dios sopló sobre nosotros el espíritu de vida. Necesitamos recuperar ese espíritu. David decía: devuélveme el gozo de tu salvación. David decía: no quite de mí tu Santo Espíritu. Todo aquel que escuche esta palabra, pida a Dios del Espíritu, porque el Espíritu de Dios dentro de tu ser te guiará por senda de justicia, te guiará. Y dice la Biblia que los que tienen el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios nuevamente, no por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu de Dios. Necesitamos tener su Espíritu. Cuando tú te sientas solo, dile al Señor, Dios Todopoderoso: Señor, dame tu Espíritu. Cuando te sientas desanimado, pídele al Señor que te dé de su Espíritu. Cuando te sientas en depresión, pídele a Jesús que te dé de su Espíritu, porque Él dice que el Espíritu de Él dentro de ti correrá
como un